Bien, bien, estamos esperando unos minutitos para que terminen de entrar todos los participantes. Bien, demos un minutito más, un minutito más, y ya presento a nuestra ilustre oradora de hoy. Bien, buenas tardes a todos. Primero vamos a presentar a nuestra oradora de hoy, eh, Sybil Rhodes, que tiene un máster y un PhD por la Stanford University en ciencia política y además es licenciada en estudios latinoamericanos por la University of North Carolina. Es nuestra mejor especialista en relaciones internacionales y política comparada. ¿Tá? Y, y hoy nos va a hablar de un tema muy, muy delicado, que es el tema de derechos humanos en Latinoamérica. Así que mejor expositora de este delicadísimo tema no podríamos tener. Como siempre, recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo, pero al final comenzamos a leer las preguntas, o sea, aproximadamente a las 8:15 o cuando Civil termine. Bien, y sin más, podemos comenzar perfectamente. No sé, Civil, si tenés alguna presentación. Sí, ahora voy a compartir la pantalla. Bien, Pero bueno, antes quiero agradecer especialmente a Gabriel por la invitación, a Axel de la Oficina de Comunicación, a otras personas como Matías Ilivitsky del Centro Friedman Hayek, otro staff del centro y de la Universidad de OSEMA, y a todos ustedes para estar acá con nosotros. Ahora sí, bueno, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación aquí para... bien. Se ve A ver si perfectamente. se ve. Sí, lo que... Ahí está, gracias. Ah, sí. Tuve un momento de pánico, me parecía que no podía cambiar, pero sí, acá estamos. Bueno, yo decidí tratar de ser muy ordenada hoy. Voy a cubrir estos 12 puntos, que son quizás demasiados, pero bueno, cada punto tiene su número, así que van a poder calcular hacia dónde vamos. Y voy a empezar dando mi perspectiva, ¿no? De dónde voy a hablar de este tema, de los derechos humanos en Latinoamérica.
que podríamos después en área de preguntas ver desde otras perspectivas. Pero bueno, quiero presentarlo desde la perspectiva desde que trabajo y dicto cursos, ¿no? Y vamos a pasar por unos conceptos, unas preguntas que yo me imaginé que ustedes que están en este curso sobre la esencia del liberalismo, ¿no?, podrían interesarse especialmente y que para mí también son muy interesantes y muy importantes. Voy a dar algunas respuestas a estas preguntas. Quizá no la última respuesta definitiva a ninguna, pero algunas respuestas tengo. Y bueno, tengo algunos puntos que me parecieron que podrían ser especialmente interesantes para ustedes. Y vamos hacia el punto 12, ¿no?, que es la gran, ¿cómo se llama? La gran pregunta que, bueno, cuán importante es el derecho internacional en derechos humanos, ¿no?, que es la perspectiva que voy a dar. Si podríamos reemplazarlo por otra cosa, si funciona, si no funciona. Algunas respuestas voy a ofrecer para ustedes a esa pregunta también. Bueno, así que vamos a arrancar. Gabriel, creo que me va a llevar 30 minutos. A veces uno se Perfecto. equivoca con la estimación. Y también, bueno, muchas gracias. Y siempre cuando dicto cursos virtuales, especialmente me gusta agradecer a toda la gente que me tiene mucha paciencia, especialmente con el idioma castellano, que es un idioma que me encanta, que estudié también en ese programa en estudios latinoamericanos, ahí en North Carolina, que mencionaste, Gabriel, hace mucho tiempo. Bueno. Sí, tu español es perfecto. Listo. Bueno, gracias. No, bueno, arranquemos. La perspectiva que quiero ofrecerles es una perspectiva académica desde una disciplina que serían las relaciones internacionales. También tenemos a la ciencia política, ¿no? A veces entramos en cierta pugna entre las relaciones internacionales y la ciencia política para saber si, bueno, quién es parte de quién. Si estos son debates académicos, ¿no? Si las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política o el inverso quizás, o si son dos ámbitos totalmente distintos, ¿no? De hecho, a veces yo lo pongo como pregunta de parcial en mis cursos. Así que voy a ofrecerles algo de mi perspectiva académica, desde las relaciones internacionales en particular, pero también desde una perspectiva liberal, que ustedes van a ver. Me autoidentifico como una liberal, quizás una liberal o neoliberal, yankee, pragmático. Ustedes van a ver, lo pueden juzgar. Pero yo me siento parte del campo liberalismo y les quiero contar un poco desde las dos perspectivas, porque en realidad hay disciplinas, pero el liberalismo es mucho más que una disciplina académica, es una forma de pensar, es valores, ¿no? Y yo quería contarles que en adición a mi papel en la UCEMA y en el Centro Friedman Hayek, donde tengo una función académica sobre todo, también soy presidente de una ONG donde nos dedicamos al tema de los derechos humanos, especialmente en América Latina, pero en el mundo. Así que desde ahí vengo y vamos a empezar, antes de llegar a las preguntas, con algunos conceptos y definiciones desde el campo de las relaciones internacionales, ¿no? Cómo estudiamos y hablamos de los derechos humanos en las relaciones internacionales mainstream, digamos, ¿no? Y liberal también.
se habla de un régimen de derechos humanos, ¿no? Un régimen internacional, que sería un complejo de normas y reglas asociados con un orden internacional. Vamos a hablar de orden internacional. Orden internacional tiene que ver con el sistema internacional, con el poder de los Estados-naciones, especialmente algunas, las grandes potencias. Tiene que ver con poder y también tiene que ver con valores, ideas, emociones y bueno, otras características del ser humano. En el régimen de los derechos humanos internacional tenemos algunas reglas que son muy precisas, ¿no? De hecho, que son obligatorias, ¿no? Que de hecho tienen un sistema, lo que estoy llamando de sistema de delegación, que podríamos pensar también en un sistema de justicia, un juez, un tribunal, alguien que esté para interpretar, ¿no? Si se ha cumplido o no con las normas y las reglas del régimen. Tenemos también lo que llamamos derecho blando internacional, que sería derecho que es más aspiración que obligación, ¿no? Que es muy general y no tan preciso, y que muchas veces no tienes un sistema formal de delegación o de justicia para interpretar, ¿no? Esto entonces nos da tres dimensiones para hablar de diferencias en algunos de las estructuras del régimen de los derechos humanos. Y finalmente, un término más. Hablamos de legalización del régimen. Legalización quiere hacer convertirlo en cada vez más del derecho blando al derecho más duro. Para la gran frustración de algunos, el régimen de derechos humanos es derecho blando sobre todo. Podríamos encontrar algunos casos de legalización, o sea, algo del derecho duro, pero suele ser más vale blando, ¿no? Y ahí vienen, para algunos quizás eso está bien, sería algo deliberado, pero para muchos es un problema que habría que corregir, ¿no? Algunos quieren, o sea, piensan, bueno, tiene que ser más duro el régimen, tiene que haber más legalización, ¿no? Entonces, este debate lo vamos a ver después otra vez, pero bueno, para presentar los conceptos básicos. Acá vamos. ¿Los derechos humanos son liberales? Mi respuesta es sí, obviamente. Los derechos humanos son una creación liberal, ¿no? Ahora podríamos, puse el hasta cierto punto porque se pueden cuestionar, ¿no? Yo voy a cuestionarlo, voy a dar algunos ejemplos, pero para mí el gran orgullo del liberalismo es haber inventado los derechos humanos. Son liberales, son prácticamente una creación del liberalismo y son muy relevantes para el liberalismo y para la libertad en Latinoamérica y en otras regiones también. Ahora, como parte de mi presentación, voy a hablar de algunas lecturas, algunas que tengo para recomendar. Una que le pasé a Matías Ilivitsky para distribuir al grupo, que sería este segundo que hay acá, un libro, es un libro editado, quiero ser muy transparente, por CARAL, que es la ONG donde yo participo y soy presidente, editado por nuestro director general, que trata de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que los 75 años se cumplen ahora en diciembre, ¿no? Y editamos y publicamos este libro especialmente para el caso de Cuba, ¿no? Que me pareció que podría ser muy interesante para el tema de esta charla.
y lo ofrezco como un ejemplo concreto de una ONG con una perspectiva liberal a favor de los derechos humanos, que trabajamos los casos de los países donde hay un grave problema con la libertad. O sea, países donde hay regímenes autoritarios y o totalitarios que son los peores violadores de los derechos humanos. Obviamente, los derechos humanos se pueden violar en contextos democráticos también, ¿no? Pero nosotros hacemos esta elección, ¿no? de trabajarlos especialmente en los casos de peor violación. Y publicamos este libro dando algunos testamentos del papel de Cuba en la creación del régimen de derechos humanos, ¿no? Y como una herramienta para la población de Cuba, para que puedan ver que concretamente cuáles son los derechos humanos que sistemáticamente son violados en Cuba, ¿no? Voy a mencionar algunos otros ejemplos de este libro en algunos de los otros puntos que tengo. Ahora quiero hablar de uno de los argumentos que hace el otro autor que puse acá, que se llama Kevin Narisny, ¿no? Este es un artículo que publicó en el 2012, que hace un argumento muy interesante que combina quizás demasiado, ¿no? Para mi gusto, ¿no? Pero lo quiero compartir como algo muy interesante para ustedes, algo que desde que lo leí por primera vez en el 2012 hasta hoy, me hace pensar mucho. Entonces, si a mí me hace pensar mucho, me pareció que sería interesante para ustedes también, ¿no? Acá el autor hace una genealogía, ¿no? Este es un árbol familiar, creo que se dice así, ¿no? De la democracia. La democracia no es lo mismo que protección de derechos humanos, pero como yo les comentaba cuando les hablaba de nuestro trabajo en Cuba, en mi ONG, pensamos que hay una relación fuerte. Los regímenes democráticos suelen proteger más, violar menos los derechos humanos. Entonces, de hecho, hay un derecho humano a la gobernanza democrática que está en la Declaración Universal, ¿no? de los Derechos Humanos. ¿De dónde viene los derechos humanos? Este autor tiene la idea de que el liberalismo nace y va de la mano con cierto poder. No que no sea, no, les dije que iba a ser quizás controvertido, ¿no? Esto, entonces lo quiero explicar claramente. Es una idea de que hay cierta tendencia en el sistema internacional de reproducir sistemas que tienen las grandes potencias. Y lo que presenta en el artículo es cierta genealogía, ¿no? El arbolito familiar de la democracia en muchos países y también algunos organismos internacionales, incluyendo la estructura de Naciones Unidas, con todo su aparato del régimen de los derechos humanos internacional. Y dice que tienen todos un mismo punto de origen, que otro autor ha llamado no con mucho cariño, el Lockean Heartland, o sea, el corazón lockeano, ¿no? de John Locke. Entonces, acá tenemos se podría
que el liberalismo y ciertas estructuras de poder en el mundo, quizás hay una relación entre ellos. La relación no es que estos, quiero agregar, por si no quedó claro, no es que estos sean muy buenos y van y distribuyan el liberalismo y la democracia por todas las partes donde van, sino que hay cierta lógica de la evolución en la evolución del sistema internacional que hace que haya una reproducción del liberalismo y los derechos humanos. Bueno, no quiero dedicarle, o sea, quiero seguir. Entonces, ¿son universales los derechos humanos? Yo creo que sí. Puse el hasta cierto punto aquí también, ¿no? Porque siempre podemos encontrar algunas, o sea, algunas cosas donde hay diferencias, ¿no? Pero sí, esto es un valor, ¿no? Que es muy cuestionado en los últimos tiempos, pero es sí. Y creo que esto, o sea, va con lo del liberalismo. El liberalismo es una ideología muy inclusiva, ¿no? O inclusive, ni sé cómo, o sea, y es universal, abierto a todos. Los derechos humanos, y yo diría inclusive hablando concretamente del régimen internacional de derechos humanos existente, ¿no? Que tenemos desde que termine por lo menos desde que termine la Segunda Guerra Mundial y como hice con el punto número 3, quizás desde antes. Pero para construir la Declaración Universal de Derechos Humanos, que salió en el año 48, hubo un intento muy sincero de encontrar puntos de acuerdo universales. Había mucha participación de grupos de países que hoy en día se llaman, por ejemplo, el sur global. ¿No? Podríamos ponerle el nombre que queremos. ¿No? Hubo mucha participación de muchos países, ¿no? Para crear esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Si tuviéramos que señalar una región donde hubo más influencia, sería de Latinoamérica. Y cuenta en el libro que publicamos de Caral, que les mostré de los 75 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuenta la historia de la delegación cubana y del cómo participó un cubano en la creación, ¿no? de la declaración. Esto nos pareció especialmente importante mostrarles a la gente de Cuba en el libro, pero hubo también un chileno muy distinguido y en general hubo mucha participación y entusiasmo diplomático con la creación de las Naciones Unidas y particularmente la creación de esta Declaración Universal desde la región de Latinoamérica. Acá puse una referencia a una autora, Catherine Sicking, que ha escrito un artículo sobre este tema, ¿no? Y también puse acá la referencia sobre la creación del proyecto liberal, ¿no? Que quizás, bueno, tendría que haberlo puesto en la diapositiva con el punto 3, pero acá está. Bueno, entonces, ¿son liberales? Sí. ¿Son universales? Sí. ¿Se puede hacer críticas a esta respuesta que yo estoy dando? Sí, pero yo creo que se pueden defender. Tenemos claramente un régimen de protección a los derechos humanos internacional que es universal y que es liberal. Vamos a punto número 5.
Una crítica que se hace mucho es que los derechos humanos son herramientas de los poderosos. Después se hace una crítica que muchas veces hacen las mismas personas, que si uno lo piensa es medio contradictoria de hacer las dos críticas al mismo tiempo, que es que son herramientas de los poderosos, que solamente que permite que los poderosos hacen las cosas que ellos quieren, pero al mismo tiempo que no funcionan, ¿no? Que no se cumplen, que no hacen lo que deberían hacer. Son dos críticas y como yo decía, bueno, normalmente uno las ve juntas, pero realmente son distintas, ¿no? Así que hablemos primero de la primera, si son herramientas de los poderosos. Desde mi disciplina, ¿no? Desde las relaciones internacionales, a mí me cuesta decir que no nunca, que el poder no entra, porque las relaciones internacionales es una disciplina que estudia siempre el poder, ¿no? Y parte de la definición que les dimos al principio de un régimen internacional, ¿no? Fue que es un complejo de normas y reglas formales e informales, ¿no? Asociado a un orden político, ¿no? Internacional, un orden internacional. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué piensa ella? Quizás se están preguntando, ¿no? Bueno, estamos con los realistas, que son los que en las relaciones internacionales piensan que el poder es importante, o estamos con el liberalismo y la libertad del individuo por encima, o sea, de los estados. Y la idea liberal de que el Estado exista para los individuos, ¿no? Que los individuos venimos primero, no el Estado. Espero poner algunas respuestas más o menos satisfactorias, ¿no? O sea, dando referencias concretas, ¿no? Recuerdan lo que dijimos con un punto anterior. Construir los derechos humanos como un régimen internacional no fue prioridad para los países que, o sea, los P5, ¿no? Los que tienen el veto permanente todavía en Naciones Unidas, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos que hubo mucha iniciativa de otros países y particularmente de acá, de la región, donde existía ya una tradición de derecho internacional de reuniones, ¿no? Y en general, en relaciones internacionales se observa que el derecho internacional en general, no solamente el de derechos humanos, es muy útil para las no potencias, los países que no son las grandes potencias, que es más importante para países pequeños, potencias medianas. La otra crítica, que el régimen de los derechos humanos no funciona, que eso no se cumple, se relaciona con el hecho de que es derecho blando. Derecho blando, que ya dimos la definición, derecho que no es muy preciso, que no es obligatorio, que no, muchas veces ni siquiera hay un sistema de justicia muy bien definido que pueda interpretar si se cumple o no. Si funciona o no, ¿no? Les voy a hablar más adelante de algunas de mis ideas sobre esto. Claramente, ¿no? No vivimos en un mundo donde se cumple perfectamente, ¿cierto? Vivimos en un mundo donde los derechos humanos no se cumplen y
esta es una crítica que se hace a, entonces, o sea, la segunda crítica, no funcionan. Si viniera, me acuerdo que creo que fue un profesor mío hace mucho tiempo que decía, si viniera un marciano a observar el planeta y primero le dimos, o sea, todos los textos, los tratados que forman el complejo del régimen de derechos humanos, diría, este lugar es un paraíso, ¿no? Sin ver la realidad. Ahora, siempre hay que preguntar, ¿no? si se pudiera estar peor, ¿no? El hecho de que las cosas, de que algunas cosas están mal, no es una evidencia por sí de que algo no funcione nada. Y también puede que funcionen de algunas maneras y no en otras, ¿no? Así que vamos a ver, yo les voy a dar en algunas partes más adelante si sirven o si no sirven. Pero por ahora, ¿no? El punto que les iba a decir es que muchos países han incorporado a su legislación nacional las reglas y las normas que vienen en el régimen internacional de los derechos humanos. No siempre como es el ejemplo de la Argentina, que tiene como su política incorporar en la ley nacional todos los tratados internacionales que ratifica, ¿no? O sea, eso sería un ejemplo, pero también hay países que cuando crean constituciones nuevas o han creado nueva legislación de muchos tipos, han incorporado las protecciones de los derechos humanos. Ahí tenemos un efecto. Ahora ustedes estarán quizás pensando, ¿no? ¿Pero qué me está diciendo? Entonces, no funcionan a nivel internacional, a lo mejor se incorporan en las constituciones y en la legislación de muchos países y tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, estamos hablando quizás de algo que es doblemente blando o peor, ¿no? Se puede hacer este tipo de crítica también, pero en general o sea, es importante cuáles son las reglas y las normas formales de los países. Esto es algo que mis colegas en ciencia política y en derecho han demostrado. Importa cuáles son las reglas. No lo quiero insistir de una forma muy naif, ¿no? Pero en algo importa. Bueno, ¿no? Entonces, estas son algunas respuestas parciales a estas dos críticas, que vamos a rever las críticas, pero por ahora sigamos, ¿no? Con lo que podría ser una crítica, pero yo prefería, otra crítica más, pero yo prefería ponerlo como una pregunta. O sea, hay muchos derechos humanos, están en pugna, entran en tensión, algunos valen más que otros. Se puede hablar de una jerarquía de los derechos humanos. Esta es una de las preguntas más interesantes que tenemos. De hecho, quizás, ¿no? Y para abrir otro debate importante, pero que puede quizás dividir un poquito la gran familia liberal, quizás algunos tienen distintas respuestas, ¿no? a esta pregunta. Yo acá puse como una ilustración muy concreta y sencilla el ejemplo de que tenemos dos pactos internacionales de derechos humanos. Primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y segundo, un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes, me imagino que muchos saben, quizás
hasta algunos, si son como yo o más grandes, todavía se acuerdan que durante la Guerra Fría, ¿no?, hubo una clara división en el mundo entre los países que preferían a los derechos civiles y políticos, ¿no?, que eran los países democráticos, los países de más tradición liberal en general, ¿no? Y hubo presión desde otros países y particularmente de la Unión Soviética a favor de los derechos económicos, sociales y culturales. Podríamos tener, yo quería decir algunas cosas breves sobre esta cuestión. Como para los liberales, para hablar de otros derechos necesitamos libertad de expresión. Se podría argumentar que la primera libertad que se necesita, ¿no?, es la libertad de expresión, ¿no? Esta es una postura. Me interesa la libertad de expresión en particular, es algo que trabajamos mucho en la ONG, entonces me gusta, ¿no?, mencionar ese derecho y esa postura que es una, ¿no?, que se podría decir. Ahora, para hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, quiero contarles lo que dijo un expositor que vino a la ONG y que también lo invité a dar una presentación en la UCEMA, que se llama Tutu Alicante, un disidente del país Guinea Ecuatoriana, que fue ahí donde yo descubrí que había un país africano donde se hablaba español, ¿no? Y muy interesante. Y él estaba hablando de la situación en su país, que es una de las peores, ¿no?, sobre la tierra en términos de protección de derechos civiles y políticos. No hay libertad, ¿no?, en Guinea Ecuatoriana. Y él habló de los derechos económicos, sociales y culturales también. Y él decía, en su país, que tiene una gran riqueza de rentas, ¿no?, de recursos naturales que tiene, no se respetan los derechos económicos, sociales y culturales, la gente vive muy mal. Y él dijo, pero esto es porque no se dan las condiciones para que funcione la economía. Los derechos económicos, sociales y culturales, yo sé que me ha pasado todo el tiempo, tengo colegas que han dicho no existen, no deberían existir. Mi perspectiva es distinta, ¿no? Mi perspectiva es que sí, la mejor forma de respetar y proteger a estos derechos es a través de una economía de mercado que funcione, que permite a la libertad de las personas a participar en ese sistema y así ganarse la vida, tener prosperidad. Esta es una respuesta, y de hecho esta es la respuesta que todos los países que defienden los valores liberales en general y particularmente los derechos civiles y políticos, o sea, a nivel de la diplomacia, en el mundo de las relaciones internacionales, esta es la respuesta, cierto consenso entre los diplomáticos de los países libres, si los queremos llamar así. Es la respuesta a a este problema. Entonces, para esos países ya no es más tanto un problema, ¿no?, este conflicto entre derechos. Solamente sigue siendo algo muy polémico, yo diría,
para los que no quieren que haya libertad política, libertades civiles. Bueno, como decía Gabriel, todo lo de esta situación es muy delicada, este punto es delicado también, lo dejo ahí por el momento y pasemos a mi punto número 7 para que podamos caminar a tiempo. Acá, bueno, yo quería hablar de algo muy concreto, que sería una parte del sistema global para los derechos humanos, que es el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay muchos que piensan que este consejo no vale la pena, ¿no? Y quizás lo pondrían de una forma más fuerte que eso, ¿no? Que no participan. ¿Por qué? Porque los países que más interés han tenido en participar en este consejo son países súper autoritarios. Cuando publicamos nuestro libro, ¿no? Este año, el que yo les pasé, van a leer creo que es en el prólogo, que esperábamos que Cuba no fuera reelegido por la 6ª vez a participar en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, porque había otros países de la región latinoamericana que podrían tomar ese lugar. O sea, desde en el sistema de Naciones Unidas, cada región tiene ciertos lugares, ciertas butacas en este consejo. Y Cuba es el país en la región que siempre quiere participar y siempre es elegido. De hecho, o sea, hubo otra cosa que sí salió como queríamos, que es que Rusia, que pidió ser incorporada nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos, no fue reelegido este año, ¿no? Pero les quiero contar que en Naciones Unidas el voto en la Asamblea General para los países que van a participar en el Consejo para los Derechos Humanos es un voto secreto. El voto en el cuarto oscuro es un derecho humano a nivel del individuo, ¿no es cierto? Cuando votamos en las elecciones, en los países democráticos. Pero en el sistema de Naciones Unidas, cada delegación está representando a un país. Entonces, no sabemos cuáles son los países que votan año después año para que China, para que Arabia Saudita, para que Rusia ocupen butacas en el Consejo de los Derechos Humanos, ¿no? No sabemos quiénes son. Esta es una propuesta que tenemos, ¿no?, para mejorar, que creo que es muy sencillo, que sea un voto no secreto, el voto para los países que van a ocupar el Consejo de los Derechos Humanos. Otra propuesta que tenemos es que si un país quiere participar en este consejo, tiene que estar abierto a que vaya un rapporteur especial de la ONU, ¿no?, en caso de que el consejo lo recomiende, ¿no? Porque no tiene sentido formar parte de un cuerpo que sí puede monitorear, ¿no?, la performance de los países en área de derechos humanos, pero que en ese país no se permite que se miren, ¿no? Simplemente eso, recuerden, estamos hablando sobre todo, esto es derecho blando, ¿no? Son observaciones, ¿no? Pero bueno, estas son algunas propuestas concretas para que pudiera funcionar mejor. Otro argumento que hacen muchos es que para qué perderse el tiempo hablando de eso, nunca va a funcionar. Siempre quieren estar los que peor violan los derechos humanos. Nosotros pensamos que sí,
perdón, que sí, que vale la pena. Voy a volver a decir por qué en un momento, pero quiero avanzar. 8. Acá hay una cosa muy delicada también, intervenciones. A veces se llaman intervenciones humanitarias. ¿De qué tipo de intervenciones estamos hablando? Yo puse esta pregunta acá para ver el tema de, bueno, dos temas. Primero es un tema de la soberanía de los países. El mayor argumento en contra de cualquier tipo de intervención. Y ahora, una intervención puede ser desde solamente críticas hasta, ha habido, ustedes saben, intervenciones con uso de la fuerza también en el sistema de Naciones Unidas. Primero, hablemos del tema de la soberanía en el abstracto. Acá quería recomendarles este autor, Julio Monteiro, que es un filósofo argentino, y su libro sobre la base de la soberanía de los países. Acá Julio hace un argumento muy liberal, diciendo que la protección de los derechos humanos y la libertad de los individuos es la razón de estar, ¿no? La razón de existir para la soberanía. Entonces, la soberanía no puede ser una excusa para no respetar los derechos humanos. Está muy bien, es abstracto, no es filosofía. Yo soy más de las relaciones internacionales, me gusta hablar de ejemplos más concretos. Ha habido muchas intervenciones que han terminado muy, muy mal, que han generado más problemas que respuestas. No tenemos mucho tiempo para entrar en los detalles, quizás si hay preguntas lo podemos ver, pero no quería dejar de mencionarlo porque es una cuestión que es muy relacionada a los derechos humanos a nivel internacional. Seguimos. Estamos llegando hacia los end times, ¿no? Los tiempos finales. Hay algunos que dicen que el tiempo ha pasado, ¿no? De los derechos humanos. Este autor que les puse acá, Samuel Hopgood, dice que se están desapareciendo, no van a importar más porque por las críticas que ya vimos sobre todo, que esas fueron creaciones de un orden internacional particular que está en declinación, que ahora estamos en el mundo de los BRICS, de la ciencia del chino, de otro mundo y no puede llorar el régimen internacional de derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos con otros valores, o sea, básicamente aceptando el argumento de Narizhny, ¿no? La genealogía que yo les presenté, pero diciendo ese mundo ha llegado a su fin, ¿no? Hay otro libro que yo me doy cuenta ahora que me olvidé de poner la referencia, que quizás para la comunidad de este curso puede ser todavía más interesante, que es un libro del autor Eric Posner. Y Posner escribió un libro que se llama, creo que es El crepúsculo de los derechos humanos, ¿no? Y su argumento es que realmente no se han implementado muy bien, ¿no? Que no funcionan, ¿no? Entonces deberíamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, propone que no deberíamos hablar de derechos humanos, sino del bienestar humano.
y recomendar a los países que hagan cosas para que se pueda vivir mejor. Usted quizás reconoce, este es un intento de quizás acercarse más al derecho, a los derechos económicos y sociales, pero desde una perspectiva más de economía política, ¿no? O de desarrollo económico, reconociendo la importancia de la prosperidad y el desarrollo para la libertad de las personas a nivel individual. Entonces, su argumento es que los derechos humanos y el régimen internacional se ha convertido en un discurso, sobre todo. Mejor olvidarnos de eso y hablar del desarrollo humano y no de derechos humanos, ¿no? Les dejo con esa idea y paso a mi punto número 10, que me parece interesante. Gabriel, creo que puedo terminar en 5 minutos, ¿está bien? Puedo cortarme, si ya hay que cortar, no es. Está bien, podemos 5 minutos más, sí. Ok, gracias. Esto, agregué un tema sobre la posibilidad de crear nuevos derechos humanos, que sé que también es un tema que puede ser medio polémico, ¿no? Ahí tenemos un debate en Argentina y en otros países sobre la proliferación de derechos nuevos, ¿no? Acá, ¿no? Estamos hablando de otra categoría de derecho, que tiene que ver con los avances de la neurociencia, ¿no? Y la libertad cognitiva, ¿no? O sea, es reconocer que vienen unos desafíos quizás, bueno, para mí no lo van a reemplazar, pero escuché el año pasado, fui invitado a un gran evento con una filósofa escocesa argumentando que los avances con la biotecnología y la informática han hecho que la ciencia política está obsoleta totalmente, ¿no? Incluyendo las ideas del liberalismo clásico. Los raíces de este tipo de argumentos son, creo que quizás empezaron con Freud, que decía que en realidad no podemos hablar de libertad cuando nuestro ser está dividido, ¿no? Ajá, bueno, ahí hay algún raíz, y hoy en día, o sea, estos autores dicen que vamos a tener que contemplar cada vez más nuestro derecho humano de pensar por nosotros mismos, ¿no? De no tener que ser presionados en nuestro cerebro, ¿no? Como se están haciendo ya en algunos países, experimentos con los trabajadores midiendo o sea, cosas que tienen que ver con neurociencia. Algo para seguir. Mi punto 11, que es el penúltimo punto, lo agregué porque me parece especialmente importante, dado que estoy dándoles esta charla desde mi oficina en Buenos Aires. Y les quería contar que cuando vine a Argentina ya hace 16 años, empecé a dictar mi curso sobre organización y derecho internacional y me di cuenta que tendría que leer a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y particularmente quería leer lo que él había dicho sobre los temas que yo trabajo, ¿no? Que incluyen derechos humanos, derecho humanitario, derecho de la guerra. Les quiero contar que hemos publicado en Canal también una edición del Crimen de la Guerra de Alberdi, que es una obra que él no terminó, pero está bastante completo igual. Y les doy solamente este fragmento, ¿no? Que me hizo pensar mucho, hablando, ¿no? De la influencia. Él pone en el libro de que un raíz de muchos problemas en el mundo y especialmente en Europa en particular, ¿no? Es la guerra,
y que el raíz viene de distinguir entre el romano y el extranjero. Les dejo con esto porque sé que tenemos que terminar, quizás habrá preguntas, reflexiones sobre esto, y voy a mi último punto. ¿No? ¿Cuán importante es el régimen internacional de los derechos humanos? ¿No? Yo les quiero decir, para el individuo es más importante que el país sea democrático, ¿no? Que mi comunidad también, pero sobre todo vivimos en un mundo de estados nacionales todavía. Hay visiones de que esto pueda cambiar, pero por el momento, siendo pragmáticos, no es así. O sea, la unidad más importante es el Estado. Vivimos en estados nacionales, en países. Y si un país protege la libertad, protege los derechos humanos, tiene mucho más consecuencia en general que el régimen internacional de los derechos humanos. Creo que ya ha habido esto ha sido un debate en la disciplina, en las relaciones internacionales, que se convierte, o sea, en lo académico convertimos todo en una cuestión metodológica, ¿no? O empírico, de cómo lo podemos medir, cómo podemos concluir. Acá hay un estudio que hace el argumento de que los datos cuanti demuestran otra cosa que estudios de casos, ¿no? De la gente que en los años 90 crearon una gran industria académica de los derechos humanos en el ambiente internacional. Y en parte, esto es interesante para la región, dicen que es porque los estudios de caso que recibieron más atención fueron algunos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, somos sin tiempo de entrar en detalle en esto. Voy a dejar de compartir y espero que haya preguntas. Me imagino que hay. No las miré, Gabriel, pero vos me Sí, las sí, vas sí, a... sí. Sí. Hay preguntas y muy, muy interesantes. Ok, Sí, 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 sí. perfecto. Bien. La primera, que considero muy importante, de Guillermo Paggi, sostiene que, bueno, los derechos humanos son universales u occidentales solamente. ¿Cree que se pueden adaptar a todas las culturas? Sí. Yo pienso que puedan. De hecho, pienso que hay ciertas normas y actitudes que podemos ver que existen en todos los grupos. Por ejemplo, cierta simpatía hacia el otro, inclusive el extranjero. Muchas veces no está, pero se puede observar, ¿no? A veces está, ¿no? Cierta idea de reciprocidad, o sea, ciertas conductas, ciertos mecanismos que compartimos los seres humanos y que eso se puede demostrar. En las culturas, o sea, la cultura es algo que puede cambiar bastante rápidamente, quizás lleva una generación, ¿no? Entonces, pienso que se pueden aplicar. No quiero, o sea, esto es mi respuesta, no es sin reconocer que hay ciertas tradiciones que a lo mejor son más, conforman más con los derechos humanos como el paquete, el régimen actual que tenemos. Así que no sé si es una respuesta que es totalmente satisfactoria, pero sí, yo voy a decir que sí, que no hay que abandonar, ¿no?, la idea de que sean universales. Creo que muchas veces
no conocemos lo suficiente, ¿no? Vemos desde afuera, y esto yo lo noté leyendo a Alberti, que quizás soy uno de los pocos que el primer libro de Alberti que leí fue ese, El crimen de la guerra, y después los otros, ¿no? Y noté que sabía mucho del mundo y de China muy poco, ¿no? Que sería lo más normal, no lo digo para criticar a Alberti, sino para decir que hay mucho que no sabemos. Y mi experiencia en general, en cuanto más conozco a personas de distintas culturas, más veo que tenemos mucho en común. Y no lo quiero decir como algo naif o que sea fácil, ¿no? Pero eso sería mi respuesta. Bien. La otra pregunta de Alan Arbelo es, te manda saludos desde Venezuela, y ¿qué implicación tendría que la Corte Penal Internacional dictamine al gobierno venezolano como violador de derechos humanos? Y la misma analogía en Cuba y Nicaragua. ¿Qué implicación tendría en Sí, la Corte Penal Internacional? Bueno, sí, la Corte Penal Internacional fue creada para poder tener como sujeto a personas, a individuos. Porque antes no había una forma, ¿no? Tenemos la Corte Internacional de Justicia, pero solamente los sujetos son los estados. ok. Ok, entonces es una... Entonces podría tratar de juzgar a ciertos individuos, pero puede en la práctica hacer que no se quieren entregar. O sea, creo que si se hace sin antes que haya algún cambio en el país, creo que es bastante claro que podría generar más complicaciones para la población, o más violencia, porque un problema con la existencia de la Corte, ¿no?, Penal Internacional es que justo no les da incentivo a los dictadores que se vayan, porque tienen miedo de ser juzgados ahí, cuando quizás lo mejor para la población sería que se vayan, aunque vivan en un paraíso o en alguna isla, pero por lo menos que se vayan. Entonces, no sé si esta es la respuesta que se ha querido, pero es mi respuesta. Ok. Una pregunta más filosófica. Te preguntan, ¿qué pasó que a pesar de que los derechos humanos fueron iniciados por el liberalismo, en la actualidad parece una herramienta de la izquierda que los usa a su favor? Ok. Sí, es muy interesante eso. Es algo que queremos que cambie, ¿no? Que hacemos en Caral, que a mí personalmente, que yo creo que tenemos y yo les pediría, ¿no?, a los que están de acuerdo, obviamente, que tenemos que tener orgullo desde el liberalismo de que los derechos humanos son liberales, ¿no? Y como admitirlo, en lugar de pensar en derechos humanos como esos son esos otros. Es cierto que lo han apropiado, pero se puede retomar, ¿no? Se podría hacer. ¿Cómo es que ocurrió? Bueno, creo que ahí tiene mucho que ver con la historia, y quizás ese sesgo latino que mencioné, así lo llaman en la literatura académica en inglés, ¿no? De que algunos casos de estudios de derechos humanos a nivel internacional fueron casos de acá, de América. Cuando en muchos de esos casos, no todos, pero muchos tenían regímenes o sea, autoritarios de derecha, más de derecha, y con las víctimas más, o sea, de izquierda, para decirlo de una forma, ¿no?, bruta.
y se veían, el marco político era así, ¿no? Entonces Ok. ha quedado. Eso, así pasó, pero creo que no hay que permitirlo. Em, Andrés Cantelli hace una pregunta delicada sobre el tema de Estados Unidos. Dice, ¿qué opinión tiene de Guantánamo en cuanto a las garantías de derechos humanos? Bien, te resumo ahí la pregunta. Ok, bueno, voy a hablar primero de la política que tenía Estados Unidos desde las intervenciones en Afganistán y en Irak en el 2013, de mantener prisioneros ahí. O sea, creo que Estados Unidos argumentó que no fueron beligerantes, o sea, soldados con todas las protecciones de la Convención de Ginebra, eh, porque eran terroristas, ¿no? Que se mezclaban con la población. Igual decía, los vamos a tratar como tal. Creo que tenerlos ahí años sin juicio, sin nada, fue un grave error. No importa dónde, ¿no? O sea, yo tendría esta misma crítica. En muchos casos, cada caso es distinto, pero esa es mi impresión general, es crítica. No me parece bien que los hayan tenido tanto tiempo, ¿no? Sin algún tipo de juicio. Que sea en Guantánamo, en Cuba, es una de estas cosas raras que de nuestra región y nuestras historias, ¿no? Que es casi imposible, es ridículo. O sea, yo como ciudadana norteamericana, me pareció ridículo cuando hicieron el argumento de que para moverlos a Estados Unidos desde Cuba, ¿no? Desde Guantánamo, que sería un peligro. Yo pensé, quizás esto fue una reacción inmediata, quizás hasta arrogante, bueno, pero les voy a contar cómo fue mi reacción. ¡Qué ridículo! Vamos a tener miedo o sea, no podemos tener a estas personas encarceladas en Estados Unidos. Es ridículo. Bueno, eso fue un debate político. Fue utilizado para política doméstica. Bueno, esa sería mi respuesta. Ok. Hay preguntas que te las voy a resumir. Hay dos o tres preguntas que inquieren por la situación en países teocráticos, o en China, o en Rusia, en cierta medida la India, y la relación con los derechos humanos, en particular con los derechos de la mujer, etcétera. Ok. Bueno, entonces, no sé si, o sea, preguntas sobre todos estos países y los derechos de la mujer, quizás yo debería mirarlos también. No estuve mirando. Bueno, Es una pregunta, a ver, primero en general, ¿qué sí, pasa con los derechos humanos en China, Rusia, hasta cierto ok, punto India? ok. Y luego agregan en particular los derechos de la mujer. Ah, ok, ok. Em, Creo que hay violaciones de los derechos humanos en cada uno de los países, a ver si en Rusia, en China, en la India, y hubo uno más, Gabriel. Em, La pregunta era por Rusia, China, India. ok, A ver, sí, ok. sí. Em, Cada uno, por supuesto, estos son tres países muy grandes con algunos temas em, y los derechos de la mujer. A ver, voy a mencionar algunas cosas, son muy amplios. Creo que voy a hablar primero de los derechos de la mujer en general. Em, Quizás en India hay una... Y en India y en China tenemos algunos ejemplos en la historia de los derechos humanos y su versión, o sea, el argumento de que tienen ese núcleo bloqueano, ¿no? Anglo,
al principio, que tienen que ver con las cuestiones de la práctica de las viudas en India, que hay un nombre para esa práctica de tirar, que no me acuerdo ahora, de tirarse, ¿no? a quemarse con los restos del marido, que los ingleses querían eliminar, y también los extranjeros que presionaban mucho en China para eliminar la práctica de limitar, no cuál es la palabra, no sé cuál verbo usar para los pies, ¿no? De hacer que las mujeres en China les hacían cosas a los pies y no podían caminar bien. Estas son cosas históricas de intervenciones, quizás con actitud un poco imperialista, pero que hoy en día, creo que en general, con el resultado, todo el mundo está de acuerdo. Creo que para las mujeres, para que, o sea, yo creo que las mujeres y los chicos viven en algunos aspectos de su vida o sea, el hecho de ser mujer o de ser chico o de ser hombre, todo eso nos afecta a nuestras vidas y un poco a nuestros derechos humanos, porque los humanos somos en general hombre o mujer o chico o chica. Y estamos, bueno, en muchos, bueno, podemos ir en muchas direcciones con esa cuestión. En cuanto a la India en particular, creo que hay un movimiento, o sea, hay más recognición de ciertos problemas que tienen las mujeres, sobre todo problemas de la violación, el abuso, que están trabajando. No sé si puedo decir algo más interesante que eso ahora. En cuanto a Rusia en particular, voy a mencionar que hay casos de violaciones que han cometido en Ucrania, que sería un tema para ver en el derecho humanitario, ¿no? China y Rusia especialmente tienen regímenes autoritarios, totalitarios, donde los derechos de todos están reprimidos, y hay que verlo. Bueno, para empezar a contestar ahí. Hay otra pregunta muy interesante, que es: ¿cuál es tu juicio sobre la llamada cultura de la cancelación, dado que afecta a la libertad de expresión? ¿Representa un problema el creciente movimiento woke en Estados Unidos? Pregunta dedicada. Sí, yo estoy a favor de de derecho a la libre expresión, ¿no? Soy bastante, supongo que esto para mí es una de las cosas que más claro tengo. Si alguien piensa algo que está mal, si piensa algo que sea, no sé, racista o sexista, quiero saberlo. No quiero que tenga miedo de decirlo. Pienso que así que sí, yo creo que está claro que hay una cultura de la cancelación. Es particularmente fuerte en Estados Unidos y en otros países de anglo, o sea, donde se habla Canadá, inglés, ¿no? Que en Canadá Canadá está también. más fuerte. Sí. Y vi el otro día una estadística de que hay más profesores, o sea, académicos han perdido su puesto ahora que en la época del McCarthyism. El No macartismo. me sale, sí, gracias. Macartismo, sí. Eso, gracias, Gabriel. Entonces, sí, yo creo que es un problema. Muchas veces pienso, bueno, esto va a terminar, tiene que terminar, ¿no? Y después pasa otra cosa y no termina, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que,
sea, hay suficiente perspectiva, o sea, de que en lo académico, en el mundo del arte, con los artistas, hay, se da cuenta de que la expresión es clave. Bien. Entonces, sí, bueno, sí, si lo veo como un problema, sí, yo lo veo como un problema. Ok. Bueno, quiero decir a todos que estoy seleccionando preguntas, porque hay muchas y el tiempo se nos acaba. He seleccionado una particularmente delicada, Otra más. no para A ponerte en ver. un problema, pero para, al contrario, para que te luzcas. Eh, en países como Cuba y Venezuela, donde se violan los derechos humanos todos los días, ¿sería justificable una intervención militar de los gobiernos en pro de liberar a la sociedad de los opresores, etcétera? En fin, la pregunta no habla del Consejo de Seguridad, pero quiero suponer que tal vez se está refiriendo a eso. Yo creo que no va a ayudar. He tenido, o sea, esta pregunta me la han hecho, o sea, muchos, ¿no? Como por los temas que trabajo, eh, muchos me lo han expresado como un deseo, otros un horror, como un temor, ¿no? Y creo que el problema es que no podría ser creíble, ¿no? De hecho, hay cierta tentación de querer, ¿no? Esa solución desde afuera, eh, pero sería, o sea, creo que las consecuencias negativas serían enormes. Además, creo que sería un problema domésticamente, no habría apoyo político para eso, ¿no? Eh, o sea, no lo veo, eso es mi análisis como politóloga es esa, de que no se va a querer, eh, o por respeto a los vecinos o por no querer tener otro problema, ¿no? Cerca de casa, ¿no? Pero Mm, está bien. y además o sea, en general me parece que tenemos que buscar no usar la violencia. Y para mí hay dos, o sea, creo que hay dos momentos legítimos para utilizar la violencia, que es en la autodefensa, ¿no? O en el capítulo de o sea, cuando autoriza el Consejo de Seguridad una misión de paz, ¿no? Entonces, si no fuera por eso, yo no Mm. creo que pueda funcionar. Eh, Otra pregunta. ¿Cree que el Estado debe promover acciones positivas como la discriminación inversa, que supongo que se está refiriendo a la affirmative action, para promover los derechos humanos en temas como acceso a la educación, cargos públicos o comunidades excluidas o sectores menos favorecidos? La pregunta es ¿qué opino de eso? Sí, ¿qué De esa opinas de política. la discriminación inversa? Ok. Sí. Yo pienso que es muy o sea, muy problemático, ¿no? Muy problemático. No, quizás no voy a, quizás quizás mi respuesta no es tan enfática como se buscaba, ¿no? O sea, hay algunos que dirían, "Ay, nunca, nunca, ¿no? Pero en mi historia personal, yo tendría que decir, ha sido una evolución, ¿no? Eh, pero me parece muy difícil saber cortarlo. Y también quizás pueden ser nocivas las consecuencias después, ¿no? Para las mismas personas beneficiadas. Em, Eso sí, creo que puede haber formas de ayudar, ¿no?
formas privadas, becas especial, no lo veo mal que gente de cierto grupo que quiera ayudar, ¿no?, a personas de su grupo que tengan oportunidades, ¿no? Ya. Pero sí, sí lo veo muy problemático, sí. Ok. Eh, ah, Otra pregunta, te pregunta sobre el caso Bukele. Sí, listo, te la resumo así. Sí, bueno. Sí. Yo creo, a veces, o sea, el mundo no está dividido, ¿no?, entre los súper buenos, los perfectos y los totalmente malvados en general, ¿no? Yo creo que si, según lo que yo entiendo, ¿no?, ha habido ciertos atajos o ciertos shortcuts, ¿no?, que ha empleado, que tiene que ver con el sistema de la justicia y respetar los derechos humanos de cada uno, que cada uno, los que están acusados de actos criminales, todos tenemos derechos humanos, ¿no? Es una razón por la cual existen y tienen que ser defendidos, ¿no? Creo que esto lo tenemos que criticar, tenemos que criticar. Eh, Ahora, sí es cierto que también las personas, los ciudadanos tienen el derecho de pedir más seguridad, sí, ¿no? Eh, entonces se entiende que se ha convertido en algo atractivo, ¿no?, porque lo hace aparecer atractivo y va a ser así, ¿no?, hasta que haya un modelo mejor. Y creo que esto podríamos, si me permitís, a Gabriel hablo un minuto más y yo hago una comparación. Eh, Tengo cierto amigo, un amigo que habla del pequeño Pinochet que todos tenemos adentro. ¿Okay? Es una gran tentación, ¿no? Porque puede haber, podemos ser especialistas en un tema, o un tema puede ser muy importante y vemos lo urgente que es. Y la seguridad es uno de esos temas, las reformas económicas fueron y son otro tema para nosotros. Y cuando en general no se hace nada, genera mucha frustración y alguien aparece, ¿no?, como una figura fuerte y hace algo. Eh, Puede parecer muy atractivo, pero muchas veces, eh, eventualmente hay consecuencias para eso también. Hay consecuencias, hay costos a pagarse. Yo creo que sí, que eventualmente eh, se van a pagar eso, o sea, es un costo que se está generando. Es mejor buscar la forma de hacer reformas y proveer seguridad desde una forma institucional y democrática. Pero ya sé que es difícil. Sé que sí. Bien, Sibyl, dado el tiempo, una última pregunta. ¿Cuál sería tu valoración de la libertad de prensa en América Latina? Míralo, bueno, hay muchos ejemplos donde no, o sea, hay muchas cosas para criticar. Igual creo que comparado con algunas regiones, o sea, hay ciertos logros también, ¿no? Tenemos que tener cierto orgullo, pero es un tema también para trabajar y mucho, ¿no? Y tenemos, si la persona quiere, tenemos algunos especialistas que yo podría recomendar que saben mucho Sí. más del tema. Ok, Sí. ok. Bien. Eh, Bien. Eh, ok. Este, bueno, no, yo creo que está bien, que ya son las -5, así que paso a agradecer enormemente a Sibyl y hago los avisos habituales.
Recuerden que el martes que viene tenemos al profesor Sebastián Landoni, al doctor en economía, que va a hablar sobre el factor empresarial en las economías de mercado. Y el martes 12 tenemos la conferencia de cierre del curso a cargo de Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre el futuro del liberalismo. Bien, Sibyl, ha sido un gusto acompañarte en este delicadísimo tema. Y bien, y a los demás invito a no faltar las dos últimas clases que quedan. Muchas gracias, Bien, Gabriel. Oh, fue un placer y gracias. Quería agradecer también a todos los que bueno, me escucharon. perfecto. Bueno, lo mismo digo. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Hasta luego.